Listo. Ahora sí también damos la bienvenida a quienes nos acompañan en la grabación y también a quienes tenemos aquí en vivo y en directo. Nuestro tema del día de hoy, el apego o el ego, el disfraz de el apego. ¿Será que el apego es malo? Les decía ahorita que hemos tenido una ola a que se ha apegado, apego evitativo, apego seguro. ¿Será que el apego es bueno? ¿El apego es malo? Y ahorita me gustaría hacer una pequeña encuesta de cómo percibimos esto. ¿Será que el apego es una necesidad humana básica o es un refugio del ego? Digo, ahorita vamos a ir un tanto y vamos a resolver esto y tal vez ya tengan algún spoiler con lo que les comenté, pero me gustaría que opinaran, para no tardarnos, si pueden poner un corazoncito si creen que es necesidad humana y un like como reacción si creen que es del ego. Digo, para ver más o menos cómo andamos, cómo anda nuestra percepción. Ok, Mau nos dice que ella cree que es del ego, ok. Los demás, ¿ustedes qué piensan? ¿Ego o necesidad humana? Julie nos dice que es una necesidad humana, ok. Lili nos dice que es del ego. Y un mensajito en el chat es de mi mamá. Nos dice que es del ego. Emerson nos dice que es del ego. Annie nos dice que es necesidad humana. Mi abuelita nos dice que es necesidad humana también. Ok, muy bien. Bueno, eso vamos a descubrir. Y sin antes, también saludar a Lili y a Emerson, que estamos también viendo aquí en pantallita. Hola, chicos. Y bueno, ahora sí. En palabras de John Bowlby, que es uno de los psicólogos que más incursionó en el área de los apegos, digo, hay muchos psicólogos, pero si podríamos identificar a un principal, quien ha formulado principal, bueno, valga la redundancia, principalmente toda la teoría, es él, en Attachment and Loss. Nos dice, la tendencia a formar vínculos afectivos con ciertas personas es un componente básico de la naturaleza humana. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta, ya él, que estudió a profundidad esto de los apegos, nos dice que es algo básico, algo natural y algo humano. Pero ¿en qué momento de nuestra vida se torna ego? ¿En qué momento es necesidad? Bueno, es lo que vamos a ver. Y también saludo a Mau. Me da mucho gusto verte, Mau. Y bueno, ¿qué es el apego? Nuevamente, en palabras de este autor, es un vínculo emocional profundo y duradero que se forma entre el infante y su figura cuidadora. ¿A qué nos referimos con figura cuidadora? Principalmente papá y mamá. Si por alguna razón no hay uno, de todos modos con el que esté, y si no hay ninguno de ellos dos, el cuidador primario o el tutor en este caso. Este vínculo es muy importante porque le proporciona supervivencia, consuelo y regulación emocional. También tenemos esto. Los cuidadores, o principalmente estas figuras de apego, son figuras de amor. ¿Por qué? Porque le van mostrando al bebé, desde que es recién nacido, qué esperar del mundo. Esto pensaríamos que la educación o, sí, la educación de inteligencia emocional se da a partir de que el niño tiene más conciencia o que el niño es un adolescente o nosotros que ya somos adultos. Pero en realidad, esto se da, uno, desde el vientre y segundo, se empieza a dar ya en la vida del bebé fuera de la mamá, también desde la lactancia, desde los cuidados, desde el posparto. Ahí es cuando se le empiezan a proporcionar los elementos afectivos básicos de supervivencia, consuelo y regulación emocional. ¿Por qué? Porque para que un bebé también sobreviva es muy, muy necesario que tenga este vínculo de cariño con alguna persona. Hay algunos estudios que mencionan que los bebés que necesitan ir a la incubadora, se me dice así, la incubadora, usualmente llegan a tener más problemas de salud porque no tienen este contacto. Por eso, de hecho, digo, así como nos aparecen en las películas series, cuando un bebé nace es importante que se ponga en el pecho de la mamá, porque es el vínculo primario que se tiene. Y este vínculo es relevante, y ahorita lo vamos a ver, para toda la vida del bebé. Dentro de los principales propósitos del apego está la construcción del yo, es decir, la autoimagen. De hecho, aquí vamos a irle encontrando sentido a algunas cosas que posiblemente de adultos vemos y que no nos explicamos,
cómo me veo a mí, cómo me trato a mí, cómo me valoro o no me valoro a mí, cómo cuido o no cuido de mí, cómo me respeto, viene de este vínculo. Tener un modelo social y cognitivo también. Estos vínculos primarios son los que nos dan la apertura acerca de la empatía, la seguridad y la confianza. ¿Qué tanta empatía doy? ¿Qué tanta empatía recibo? ¿Qué tan seguro, segura, confiado, confiada soy para poderme desenvolver con los demás? Obviamente tenemos estos dos parámetros de extrovertido e introvertido, pero algo que influye bastante en la manera general de cómo yo me relaciono con las personas, cercanas o lejanas, es este vínculo. El tipo de vínculo que yo ya he tenido no es definitivo, porque si ahorita vamos a ver si lo podemos cambiar, pero sí es muy impactante para cómo nos vamos a relacionar con nosotros y con el mundo exterior. Según la psicología del desarrollo, este vínculo moldea la manera en la que nos relacionamos emocionalmente. En la adultez, cómo nos vinculamos, cómo amamos, cómo dependemos y cómo tememos. Básicamente, quisiéramos evaluar cómo un adulto se relaciona, posiblemente nos va a dar mucha luz de su historia. Un adulto que es sobreempático o hiperempático posiblemente no recibió una empatía suficiente. Un adulto que no se puede ver a sí mismo con respeto, con aprecio, posiblemente tampoco lo recibió. Un adulto que no sabe conectar emocionalmente, no gestionó este primer vínculo. Un adulto con poca confianza es una, no seguridad, pero pues sí, una aproximación a que no sintió ese respaldo de sus figuras, porque los bebés sienten también. Les digo que desde ahí vamos, se van formando los vínculos. Por eso, creo que en otra ocasión lo comentaba, si tienen la oportunidad de preguntar también cómo fueron los primeros años de vida, cómo fue la relación con sus tutores, porque tal vez no tenemos tanta conciencia nosotros de nuestros primeros meses, sería muy bueno, porque vamos a tener más noción de cómo fue ese vínculo. El vínculo no solamente, cuando hablo del vínculo emocional, no solo me refiero a como, ay, el sentimiento, alegría o tristeza, sino que es un vínculo a nivel cognitivo y a nivel también emocional, es decir, también involucran aspectos neurológicos. De hecho, desde el punto de vista de la neurociencia, el apego no solo es un vínculo emocional, porque es una estructura de conexión cerebral diseñada para la supervivencia. Es decir, se hace una cadena, si lo pudiéramos imaginar así, de neuronas que le proporcionan seguridad y supervivencia al bebé. Ya no es solamente algo que sentimos, no es un sentimiento, no es una emoción, sino que realmente empieza ya a ser una necesidad para poder desenvolvernos. Pues especialmente durante la infancia, pero la estructura que hayamos estado en ese momento, pues la vamos a ver acentuada con nuestras decisiones y vínculos adultos. Esta necesidad está codificada genéticamente y organizada por circuitos neurológicos. Les digo, no solamente como, ay, es que yo me sentía así, no, también neurológicamente puede que haya estas conexiones neuronales, que son las que favorecerían que yo pueda conectar conmigo, o puede que no las haya. Así como hacemos un hábito y que nuestro cerebro ahora sí que gesta esta configuración o estos códigos para que se ejecute, por ejemplo, caminar, que ya no lo pensamos, sino que vamos caminando. Asimismo, también estos lazos afectivos. Ya son cosas que no pensamos. Así nos vamos desenvolviendo. Y aquí está la cosa. Si tuve un apego sano ante mis cuidadores y mis cuidadores tenían un apego sano, pues seguramente me voy a estar desenvolviendo de manera sana. Y va a ser normal. Pero aquí está el otro lado. Si no un apego sano, yo me voy a estar vinculando desde ahí. Y como es tan normal la codificación, ni siquiera me voy a dar cuenta que no está haciendo funcionar. ¿Cómo me podría dar cuenta? Dependiendo estos pilares, si los tuve o no los tuve, que es la conexión, la seguridad y la regulación emocional. De repente como que mucho esto, ¿no? De no, es que un bebé, o está llorando por berrinche, o está llorando por esto, o es que está chiqueado. Bueno, en realidad podríamos empezar a ver la regulación emocional desde bebés.
Antes de los 2 años, bueno, realmente en toda la infancia, depende de los cuidadores en gran parte la regulación emocional, pero va siendo gradual la dependencia del adulto. Antes de los 2 años es 100% responsabilidad del adulto la regulación emocional, si se puede. Y de hecho son como cuestiones que a veces pasamos por alto. De hecho, por ejemplo, nosotros vemos de adultos, respiraciones para calmar tu sistema nervioso. Bueno, no sabes también. Bueno, sabes, no les enseñamos a respirar, pero hay maneras de cargarlos de tal manera en que su sistema nervioso se esté regulando y esté en paz. Entonces sí podemos regular las emociones de un bebé. Pero bueno, es conocimiento que hasta hoy día vamos descubriendo, ¿verdad? Posiblemente cuando nosotros fuimos bebés, pues no había tanta información. Por eso es necesario que ahondemos en cómo andamos en estos terrenos. Relacionado a eso, tenemos cuatro principales componentes neurológicos relacionados con el apego. La amígdala, la que parece como que una nuez, no sé si te imaginas, detecta amenazas y activa respuestas de miedo o ansiedad. Esto es muy normal en un bebé. ¿Por qué? Porque el bebé desconoce todo el mundo, desconoce cualquier ruido, hasta cualquier luz, cualquier cara. Para eso están estas figuras de apego, para mostrar seguridad. Sí, hubo seguridad, seguramente es un adulto que está pudiendo y está pudiendo fluir. Si no, posiblemente tenemos un adulto que tiene una tendencia hacia la ansiedad, que de repente tiene estas respuestas de miedo, de la nada. ¿Por qué? Porque faltó este vínculo que proporcionara seguridad. Es relevante que veamos esto y ahorita lo vamos a explicar un poquito más. El apego se necesita dar durante la infancia, porque es lo que nos pone los pilares. Después de la infancia, lo que no se haya resuelto, lo vamos a estar arrastrando. De adultos ya no deberíamos de estar, ahorita lo vamos a explicar más, ya no deberíamos de estar buscando apego. ¿Por qué? Porque se supondría que esto ya se gestó años, muchos años antes. Ahorita les explico por qué. Del lado del hipotálamo, que está cerca de la amígdala, libera oxitocina y vasopresina. La oxitocina es este neurotransmisor que nos permite conectar emocionalmente y la vasopresina, una hormona que nos ayuda a vincularnos, a tener conexión emocional e intimidad emocional. Si no hubo un apego seguro, puede que a mí me cueste mucho, hasta hormonalmente, neurológicamente, segregar oxitocina y vasopresina. Por eso, y ahorita lo vamos a ver más adelante con los tipos de apego, no me logro conectar con las personas, siento que estoy desconectado, desconectada. Tenemos también la corteza prefrontal, que sería más o menos como nuestra frente, el lado del cerebro que está en nuestra frente. Ese se encarga de la regulación de emociones, el impulso de empatía y comprensión. Si no hubo esta regulación en mis momentos de infancia, puede ser que yo hoy día batalle en mi regulación emocional. Ya sea en la que reprimo mis emociones, porque no solamente que explote, puede haber personas que su emoción la guardan, la reprimen, ahí se queda, y también tenemos el otro lado. Las personas que les llega una emoción y parece que le subimos el volumen al por cien, porque estallan. Pero por eso es relevante. Ay, no, disculpa, ¿me escuchan bien? Porque me sale que la conexión es inestable. Ok, bueno, ahí me dicen si no. Y les decía, si no, volviendo al tema, hubo esta regulación, pues puede que a mí me cueste regularme emocionalmente, ya sea, les digo, para expresarme y no reprimirme, o el otro lado, para no explotar ante cualquier emoción. Y tenemos el sistema límbico, que procesa emociones. Se activa con el afecto o su ausencia. Ahorita la vamos a ver y va a tomar un poco de sentido con los tipos de apego, el sistema límbico, pero por eso hay personas que se sienten más ansiosas ante los vínculos y que pareciera que tienen una mayor dependencia. Y otro tipo de personas que les da ansiedad, pero el vínculo, lo que conoceríamos como la evitación a esta intimidad emocional. Entonces, por lo que aquí vemos, el apego sí es una necesidad básica, una necesidad que necesita ser satisfecha durante el tiempo de infancia,
porque también nos da este patrón neurológico para poder estar continuando. Y aquí es también lo que les decía. En palabras de Daniel Siegel, neuropsiquiatra, nos dice que el cerebro del infante se regula primero a través del sistema nervioso del cuidador. De hecho, esto es algo muy importante. Los bebés perciben, aunque no entiendan, los bebés perciben enojo, los bebés perciben tristeza de sus principales cuidadores y también por eso, digo, si pueden preguntar cómo fueron tus primeros años, también sería relevante que preguntaran cómo fue la lactancia, porque dependiendo del estado emocional de la mamá, puede ser lo que también nosotros fuimos adquiriendo. Dependiendo del sistema nervioso con el que estaba, si estaba muy tensa, pues el bebé también se pone tenso. Dependiendo si estaba triste, pues también, porque se transmite vía el sistema nervioso. Y bueno, ¿por qué se pudo haber dado un apego disfuncional? Ahorita ya les decía como que las características, digo, no sé si hasta aquí como que ya me imagino que puede haber luz acerca de cómo anda nuestro apego, cómo fue nuestro apego, pero vamos a darle un poquito más de contenido, porque aunque idealmente el vínculo entre el infante y su figura cuidadora o de amor debería, o pues sería lo ideal que generara seguridad, conexión y regulación, pues varios factores pueden hacer que eso no se dé, que es en la gran mayoría de casos. Son así, uno en uno de cada 100 o uno de cada 1000 ya entra a su vida adulta con un apego sano, porque así viene de niñez. Realmente en su muy buena mayoría, me atrevería a pensar que más del 80% de personas necesitan en su vida adulta trabajar su tipo de apego. ¿Por qué se puede haber dado inmadurez emocional o heridas no resueltas en los cuidadores? ¿Por qué? Porque papás que no recibieron contención y validación en su infancia, es decir, que no tuvieron este vínculo de seguridad, de conexión, de validación, de regulación, pues lo pueden estar pasando a sus hijos, que es una crianza reactiva, es decir, reaccionan ante lo que están viendo, ambivalente o hasta ansiosa. Eso se va transmitiendo. Usualmente el tipo de apego que tienen los papás, de alguna u otra manera, se va a combinar para dar como resultado el apego del hijo. Por eso, uno de los grandes factores es ese. Por eso les digo, la mayoría de personas, pues, se hay la necesidad de trabajarlo, porque para esto es que también los cuidadores tal vez si hubieran ya ido a terapia y hubieran sanado como que todos esos aspectos. Digo, no es en la gran mayoría, pero hay una buena noticia, lo podemos sanar. La presencia de trauma en la familia también puede ser situaciones como abuso, pérdidas, violencia, adicciones o enfermedades, tanto mentales como físicas. En los cuidadores impactan directamente en la calidad del apego. Es decir, en una es que los cuidadores no pueden, en otra es que hubo algún trauma, ya sea, les digo, un abuso, una pérdida, violencia, o hasta que los cuidadores genuinamente no pudieran por alguna condición médica o psicológica. También termina afectando. La crianza sobreprotectora o rígida también da como resultado un estilo de apego disfuncional, ya que no solo es el abandono físico el que genera una inseguridad, obviamente si hubo abandono físico por cualquiera de las dos figuras, pues sí, hay una repercusión. Esto es importante porque podríamos decir, bueno, es que de una figura sí hubo. Bueno, está bien. Dependiendo de si fue mamá o papá, podríamos ver qué hizo falta porque las necesidades que cubre afectivas una mamá son diferentes a las del papá. Por lo tanto, aquí sí podríamos ir discerniendo si fue de ambos, si solo fue de mamá, si solo fue de papá, porque al final se necesitan los dos para poder gestionar un apego sano. La sobreprotección también impide el desarrollo de autonomía y entonces da como resultado una dependencia y miedo a fallar. Otra vez son adultos inseguros. Adultos que no saben comunicar, adultos que no saben poner límites, adultos que ni siquiera te ven a los ojos cuando te hablan, adultos que no, ni siquiera tienen confianza en sí mismos. Y contextos sociales de alta exigencia o represión emocional. Por ejemplo, crecer en entornos donde se prioriza
La imagen, el rendimiento o los resultados puede llevar al niño a aprender que solo será amado si cumple ciertas expectativas. Hace tiempo leí una frase que era que amamos como nos amaron. Eso es relevante, porque pensar en cómo fuimos amados va a depender del entorno que había, de los cuidadores que teníamos, del contexto social, cultural, económico, religioso que había en el momento de nuestra infancia. Pero esto es importante, porque como fuimos amados, vamos a amar a las demás personas. Y también, como fuimos amados, es el tipo de amor que vamos a estar recibiendo, porque el cerebro siempre va a preferir lo conocido a lo sano. No importa si mi opción B es sana. Si mi opción A, el cerebro la conoce, el cerebro la experimenta y ya está acostumbrado a ella, mi cerebro va a elegir la opción A. Por eso es relevante que veamos esto, porque ya no solamente me afecta a mí, afecta a quien yo amo y también me afecta otra vez a mí con quien me ama. Digo amor entre comillas, creo que el término se explica y ya habíamos hablado en otra sesión sobre el amor en conceptos, pero bueno, para que se entienda como un poquito este vínculo. Yo me imagino que también ya nos vamos a imaginar las consecuencias de un apego disfuncional y aquí les traigo otras. Hay una desregulación emocional hasta del sistema nervioso. Son personas que usualmente no pueden, concentrarse, son personas con un ritmo cardíaco muy rápido, son personas ansiosas, son personas que no saben relajarse, porque también desde el lado emocional hay una hipersensibilidad al rechazo o al abandono. Es decir, a nadie, a nadie de nosotros nos gustaría que nos rechacen o nos abandonen, pero en un apego disfuncional hay una hipersensibilidad, es decir, a toda costa hay un miedo, pero terror a esto. Existe la expresividad emocional, es decir, no me sé expresar de manera regulada y equilibrada, exploto, ya sea con los demás, o también esto se puede ver con llantos desmedidos, con esto de emociones muy fuertes, y creo que es como que otro de los temas. Pero bueno, si hablamos de evaluar de dónde viene, porque llantos desmedidos, explosiones de enojo, bajones fuertes de tristeza, pues puede venir de aquí. Y no es como algo tan normal de que la gente siente mucho, sino más bien de que tiene una hipersensibilidad por alguna razón. Ansiedad constante o evitación del contacto emocional. También son personas que podemos irnos hacia dos extremos. La persona que ansía el contacto emocional y si no lo hay, le duele, porque genuinamente le duele a nivel psicológico. Y la persona que ante ver el contacto emocional dice, y espérame, espérame, no, porque no me siento cómodo con el contacto emocional. No es una generalidad, pero usualmente la parte que ansía el vínculo se da más en mujeres. Y la parte que evita el vínculo como más comprometido y más cercano se da en hombres. Entonces, imagínense como sociedad cómo estamos, si esa es una tendencia femenina y esa es una tendencia masculina. Por eso también esto de, no sé si he escuchado como de hombres a mujeres, es que son muy exageradas, bueno, es que son más sensibles, ansían más un vínculo. De mujeres hacia hombres, es que son muy insensibles, bueno, no, más bien, usualmente hay esta evitación a los vínculos. Son dos puntos guiados por este tipo de apegos. Digo que también socialmente como que se estila a, no es una generalidad, porque puede pasar al revés, pero sí pasa. Adelante, Ani. Me surgió una pregunta, Jimé, a ver si me puedes apoyar. Bueno, ¿por qué todo este tipo de conductas que vivimos de niños, bueno, como lo mencionabas, de cómo nos dieron la lactancia materna, el apego de cuando éramos chiquitos, de cómo fuimos con nuestros papás o nuestros papás fueron con nosotros? O sea, digamos como que ahí es en una época, en un tiempo, por así decirlo, en una etapa de la vida del ser humano y es algo que está viviendo, por así decirlo, en ese presente, la realidad del niño, ¿no? Pero ¿por qué tiene que afectar a una persona ya adulta? ¿O por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí en el cerebro, en la conducta de por qué? O sea, es como de, bueno, pues eso ya pasó, fue hace, no sé, 10 años, 15 años, ¿y por qué me afecta ahora?
que soy adulto, ¿no? Ahí, ¿por qué pasa eso? Ok, buena pregunta. Bueno, en general, y hablando de todos los temas psicológicos, conductuales, emocionales, la construcción que vemos del adulto es la construcción que hubo de niños. Lo que hablábamos la sesión pasada acerca del carácter, por ejemplo, y de la personalidad. ¿Por qué? Porque somos el resultado de, principalmente hablando de lo emocional y ahorita del apego. ¿Por qué afecta tanto? Bueno, imaginémonos un bebé. Sus figuras de cuidado son quienes le muestran el mundo. A nivel neurológico empieza a gestarse, porque es a nivel neurológico, todo esto de cómo se ama, cómo no se ama, qué ser empático, qué no ser empático, qué se permite y qué no se permite. Esto tanto por la vista, o sea, por lo que el niño ve, por lo que el niño escucha, por lo que el niño siente, porque les digo que también los bebés sienten las emociones de los papás. Y entonces se empieza a hacer esta configuración que es como un aprendizaje. Podríamos verlo de esa manera. Es un aprendizaje para la vida. Tiene tanta relevancia los 2 primeros años porque es cuando se empieza a gestar la mayoría de cosas, porque es cuando el bebé conoce el mundo. Y entonces, esta frase que tenemos es que los niños absorben todo, bueno, efectivamente sí, hasta a nivel neurológico. Tanto así que lo toman como una verdad absoluta. Si pensamos en un niño, por ejemplo, de 5 años, que vive un apego disfuncional con sus figuras, podríamos pensar y está en más conciencia. Sí, pero neurológicamente el niño todavía no tiene la capacidad de gestionarse, de entender, ah, mamá está enojada, papá está enojado por esto, no es personal, sino más bien el bebé, el niño lo va a absorber todo, 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 todo. Y una línea muy sensible de la infancia es que todo se lo adjudica, todo, 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 todo. Ya con más conciencia, por ejemplo, ven a sus papás enojados. Nosotros adultos, ¿qué diríamos? Como, porque ya hemos leído, porque ya hemos aprendido, porque nos aprendimos a relacionar, etcétera, etcétera. Eso no tiene que ver conmigo, tuve un día pesado, no sé, podríamos sacar muchas cosas. ¿Qué hay en el cerebro del infante? Es por mi culpa. No hay otra razón, es por mi culpa. ¿Esto por qué? Porque de hecho, neurológicamente, la única figura que el bebé reconoce hasta, si no me equivoco, como el año y medio, es el mamá. En el cerebro del bebé no existe nada más que la mamá. Neurológicamente. De a poco va integrando la figura paterna, pero en el momento son las únicas 2 personas en el mundo que existen. Y por este vínculo también sanguíneo, pues se espera. El bebé tiene esta espera a ser cuidado, porque como nos cuidaron, pues nos dan este preámbulo de cómo vamos a vivir. Por ejemplo, uno de las cosas que a mí me tocó ver en la universidad una vez fue de una niña, digo, pareciera chiste, pero no es chiste, es historia verídica. Les puedo pasar el artículo si quieren después, que así como en la película de Mowgli, sí, según yo se llama así, Mowgli, del niño que se pierde en la selva y es criado por, pues eran monos, ¿no? Creo. Este, y aprende lo que los monos hacen, y así aprende a vivir, así aprende a comportarse. Bueno, así mismo es una historia verídica, porque una niña sí se perdió, así, tal cual, se perdió en una selva, no me acuerdo en qué región, es un estudio, y aprendió todo lo que hacían. Es decir, era una niña que de hecho, pues, en vez de caminar como un ser humano, aprendió a, como si fuera un animal, como si lo hiciera en 4 patas, como si caminara. Caminaba con sus pies y con sus manos. ¿Por qué? Porque desde muy chiquita se perdió. Entonces, ¿qué aprendió? Lo que veía. Cómo sobrevivir es lo que se aprende y se absorbe. Ya es como un ejemplo más radical, pero para que se pueda ilustrar un poquito más este sentido de aprendizaje innato. No sé si me expliqué, Ani. Sí, ya entendí, es como la programación, o sea, de cómo nos programan desde pequeños, ¿no? Es como un celular, por ejemplo, nuevo, por así decirlo, le meten ciertas funciones de cómo van a manejar las aplicaciones y todo eso, obviamente con el tiempo, el celular sigue funcionando con las mismas funciones que le pusieron al principio, ¿no? Entonces, ya, ya me quedó claro. Gracias, Jimé. No hay de qué, Ani. Exactamente, tal cual como un celular. Y justamente lo que... Adelante, Lili. Hola, Jimé.
tengo una duda. Entonces, aquí es donde nace el estar en automático desde la niñez, porque no nos han enseñado a esto de la conciencia. Y como dice Annie, ya llega nuestra edad adulta y, y simplemente lo que vamos a hacer es vivir como nos enseñaron en nuestra infancia. Y vivimos en automático porque no nos enseñaron desde el momento en que necesitábamos aprenderlo. ¿Es así? Exactamente, Lili. Y justamente ahorita lo vamos a ver porque dependiendo del vínculo es dependiendo de lo que batallemos. Pero sí, tal cual, así como lo explicaste, creo que es una muy buena respuesta a la pregunta de Annie. Pero sí, básicamente así nos vinculamos porque es la única manera en la que sabemos hacerlo. Digo, tampoco aquí es como el lado de sí, yo soy una persona muy disfuncional, sino más bien es la manera en la que supimos. Y de la misma manera, la compasión hacia nuestras figuras de apego es ese. La manera en la que mis papás se vincularon conmigo es la manera en la que aprendieron a vincularse. Esto que creo que hemos hablado de no le voy a pedir manzanas al árbol que da naranjas. No le puedo pedir un vínculo sano a alguien que no lo recibió y que pues no lo trabajó, no lo recibió. ¿Qué me va a dar? Pues el mismo tipo de vínculo, tal vez con menos cosas por la conciencia que ya he adquirido, pero al final va a seguir siendo el mismo, porque damos pues de lo que nos dieron también al mismo tiempo. Pero ahora está la buena noticia. Hay que el Señor abre una brecha y nos da la oportunidad de entrar a conciencia. Digo, quienes son papás, pues ocuparlo, quienes aún no son papás y si el Señor permite que lo sean, seamos, pues poder también poner todo esto por obra. Y bueno, volviendo a esto de las consecuencias, dentro de las conductas observables, usualmente estas personas tienen relaciones interpersonales muy tensas o conflictivas, por una u otra razón. Tienen baja tolerancia a la frustración, es decir, digo, a nadie nos gusta ni perder ni que no nos salgan las cosas, pero ese tipo de personas tienen una muy baja tolerancia. Tienen una tendencia al autosabotaje o a la dependencia afectiva. Es decir, de una u otra manera se están autosaboteando, se están poniendo el pie y están buscando depender de los demás en sus vínculos. Y usualmente tienen aislamiento emocional o hiperresponsabilidad. Les digo, son dos puntos así, bien abismales del apego. No voy a tener este vínculo cercano con nadie, para pensar a alguien, y alguien más, yo necesito tener un vínculo cercano con todos y cuidar de todos y asegurarme que nadie me va a abandonar. Ambos provienen de aquí. Diferentes experiencias para que resulten cosas distintas, pero la raíz es la misma. Del lado del impacto en la cognición, hay muchas creencias rígidas sobre uno mismo, por ejemplo, no valgo, no soy suficiente, debo hacerlo perfecto para ser amado. Son cosas que usualmente ya no, tal vez no nos la decimos de que, ay, hoy en la mañana me dije tal cual eso, ¿no? Tal vez con palabras no, pero una autoimagen dañada va a propiciar que de manera cotidiana el trato conmigo sea un trato disfuncional, un trato áspero, un trato tal vez y hasta sin respeto. Pensemos también, y es como que de los ejemplos que yo voy a poner, de si yo le hablaría así a alguien que quiero, a alguien que verdaderamente estimo. Por ejemplo, a quienes tienen hijos y le hablarían así a sus hijos. Varias personas yo sé que no. Por lo tanto, necesitamos prestar atención porque, por ejemplo, el perfeccionismo puede venir de esta creencia. Debo hacer perfecto todo para poder ser amado. Aquí sería preguntarnos, una, ¿cómo me siento amado, amada? Y cómo sé que me están amando. ¿Por qué creo que las personas me amarían? Porque vamos a estar ahondando un poco más en qué creemos. Hay un pensamiento dicotómico que es todo o nada, bueno o malo, siempre o nunca. Siempre la gente me hace esto. Y bueno, ¿por qué me voy al extremo? Por esa razón. Nunca me pasa que todos son, nadie está. Estos puntos extremistas nos reflejan esta disfunción.
Hay una dificultad para tomar decisiones o sostener vínculos sanos, que los vínculos sanos se sostienen. Interpretación constante de la amenaza o la desconfianza. Esto puede venir de lo que habíamos visto en otro momento, del instinto de supervivencia, o también esto que nos decía Lili del piloto en automático. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya identifica que hay una amenaza. Y entonces ya ni siquiera me puedo relajar y no me puedo aprender a vincular. Es decir, vivo como un robot. Porque así nada me pasa, porque así no hay nada malo, porque así no corro riesgo. Y bueno, ahora sí también hablando, pensaríamos de, bueno, no que el apego tenía que ver con el ego, si ahorita ya vemos que por sí solo, pensaría yo también, que el ego hasta el momento con lo que hemos visto es bueno, porque es natural, porque es necesario, y sí, pero en la infancia, para que resultado, mi apego, para que después de mi infancia, yo adulto me sepa relacionar bien. Es decir, es como enseñarme a gatear. Yo de adulto ya no necesitaría que me enseñen a gatear, porque se supone que yo ya sabría caminar. De igual manera, el apego. Son cosas que nos dan herramientas, es un elemento que nos da herramientas para vincularnos de manera sana en la vida adulta. Pero, claro, si no hubo esto, pues caemos en un ciclo de defensa del ego. Hemos hablado que el ego no es un monstruo bajo la cama, egocéntrico, orgulloso, que no le importa a nadie. No, más bien es defensa. El ego es una defensa. Y cuando mi apego, como lo vemos ahorita, no fue sano, cuando no crecí en un entorno en el que se propiciara esta conexión, seguridad y regulación, solito mi cerebro se va a activar, porque está viendo que una necesidad no está siendo satisfecha. Y en cuando mi cerebro detecta que una necesidad no es satisfecha, empieza a gestionar, empieza a activarse para poder sopesar, para más bien, para poder paliar el impacto. Aquí nos dice Emerson, el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, el hábito estructura el carácter y el carácter marca el destino. Aristóteles. He escuchado esta frase con lo que comentan de el por qué el apego afecta en la vida adulta. Muy buena aportación de Emerson, muchísimas gracias. Algo que estaba leyendo en un libro que se llamaba algo así como de la filosofía de Aristóteles, y ahorita que lo relaciones es una muy buena aportación y finalmente creo que complementa muy bien la duda que tenía Annie acerca de que este apego va a terminar afectando toda nuestra vida. Muchas gracias por tu aportación. Y bueno, justamente muy buen preámbulo el que Emerson nos da, porque ya que genera tanto impacto, si no fue un impacto tan bueno, crea un apego inseguro. De cualquier tipo. Les digo, ahorita vamos a ver tipos de apegos, pero apego inseguro disfuncional. Ahí está, por la razón que haya sido que no se haya gestado uno bueno. Se genera una herida de rechazo, ahora vamos haciendo clic. Se genera una herida de rechazo. Por ejemplo, yo necesitaba seguridad y nadie me la daba. Yo la pedía, ya sea que lloraba, ya sea que la pedía, y no. Posiblemente hubo una herida de rechazo. Se gestiona la herida y se crea el ego protector. ¿Se acuerdan que cuando veíamos las 5 heridas de la infancia, hablábamos de que cada herida se pone una máscara? ¿Para qué? Para justamente, pues, paliar. ¿Por qué podríamos hablar del ego? Me imagino que, y en otro momento lo vamos a ver, han escuchado sobre los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa psicológicos son regiones cerebrales que se activan ante una posible amenaza. Lo explico como de manera más simple. Si un león me está persiguiendo, ¿qué señal le va a mandar mi cerebro a mi cuerpo? Corre. Asimismo, cuando mi cerebro detecta una amenaza, va a querer poner un escudo. ¿Para qué? Y principalmente el cerebro de un niño. Porque es de vida o muerte para un niño, eso significa. Porque no sabe relacionarse, porque no tiene la capacidad emocional para hacer algo distinto. Por lo tanto, es tan relevante que se pone una máscara, se pone un escudo. Y aquí tenemos el ego.
que se ocupa para justamente protegerme del daño. Y después, ya de adulto, tengo experiencias y relaciones filtradas por el ego. Un ejemplo de esto, mi apego inseguro. ¿Qué herida me gestionó? La herida de abandono. Tuve una herida de abandono, un apego inseguro, un apego no sano. ¿Cuál es mi protección? No vincularme de manera profunda con los demás ni conmigo. No estar conectando de manera emocional. Mis experiencias y relaciones han sido relaciones muy simples, muy superficiales. He pasado por experiencias donde me han lastimado profundamente. He pasado por experiencias donde siento que yo doy y nunca recibo nada a cambio. Y entonces, ¿qué viene a hacer? Claro, me abandonan. He pasado por experiencias donde la gente se aleja. Y claro, ¿qué resuena en mi cabeza? Me abandonaron. Me están abandonando. Otra vez. Y al ego le da como si le echáramos limón en la herida. Me están abandonando. Porque hay cosas que nos duelen más a unos y hay cosas que nos duelen menos a otros. Por esto. Porque lo estamos filtrando a través del lente del ego. Dependiendo del ego protector, va a ser lo que me duele. Va a ser lo que no me duele. Pero ¿se acuerdan cuando hablábamos de esto de lo que nos choca, nos checa? Bueno, también venía de aquí. ¿Por qué? Porque si me duele, es que ¿dónde le está dando? A mi ego. Y no ego como orgullo, sino a mi sistema protector. Si yo de la infancia vengo con una herida de abandono, en mi vida adulta tengo relaciones de abandono, imagínense cómo está el ego, cómo duele. Posiblemente una persona que no tenga una herida de abandono lo va a superar, no importa, la gente no es para siempre, bla, bla, bla. Pero una persona que tenga herida de abandono se va a venir abajo, por obvias razones, porque ya esa fibra estaba sensible. Después, pues ahí está reafirmación de creencias y sentimientos. Claro, yo me acuerdo. ¿Y qué interpretó mi yo de niño? Me abandonan porque no soy suficiente. ¿Qué interpreta mi yo de adulto? Me abandonan porque no soy suficiente. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería dejar de hacer? ¿Qué estoy haciendo yo de malo? ¿Por qué? Porque esa debe ser la razón. Me abandonan por esto, porque yo no soy suficiente, como siempre lo han hecho. Les digo, aquí los siempres, aquí los todos, aquí los nunca nos van a dar mucha luz. ¿Qué genera? El mantenimiento del apego dañado. No salgo del bucle, porque pareciera que estoy repitiendo experiencias. Y a nivel adulto podremos decir como, es un patrón de experiencias o relaciones, y sí, sí lo es. Pero si vamos más profundo, puede ser el reflejo del tipo de infancia y vínculos que tuvimos. Y lo estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente es como sabemos vincularnos. Por eso elijo personas, digo, y no necesariamente relación amorosa, amistad, etcétera, que no, que se van, que me abandonan o que me rechazan. Porque yo aprendí a vincularme con personas así. Esto de que el cerebro se queda con lo conocido. Si mi cerebro está casado con personas inestables, si mi cerebro está casado con experiencias emocionales fuertes, con experiencias emocionales dolorosas, ¿qué va a buscar mi cerebro? Esas mismas cosas, porque mi cerebro lo conoce, porque ahí mi cerebro se siente cómodo. Entonces, es la línea tan delgada y al mismo tiempo muy peligrosa de los apegos. Por lo tanto, ¿qué es el ego desde esta perspectiva? El ego, desde el lado psicológico, es la identidad creada por la mente. Esto a respuesta a experiencias tempranas de inseguridad, de rechazo o sobreprotección, o más experiencias. Surge como una estructura adaptativa. Por eso les digo, no hay que ver el ego como que, ay, lo más arrogante de mí, sino más bien es una estructura adaptativa. ¿Qué? Intenta protegernos del dolor, el abandono o la invalidación. Mi ego está por el dolor. Mi ego
estar existiendo y puede estar saliendo a flote a causa de lo no sanado. Y que podría ser muy doloroso que me volviera a pasar, que volviera a pasar por ahí. Entonces, el ego nos ayuda de alguna manera a tener esta barrera de protección. Y ahorita la vamos a ver, pero claramente no podemos vivir así para siempre. ¿Cómo actúa el ego para protegernos? Bueno, crea una máscara identitaria. Yo creo que ya más o menos lo habíamos visto. El que todo lo puede, el invisible, el cuidador, el correcto, la correcta. Estas etiquetas que hemos venido como platicando de manera continua de quien siempre ayuda, quien nunca se queja, otra vez, los siempre y los nunca, quien todo le sale bien, quien no hace nada incorrecto, quien no habla, quien no dice, quien todo lo puede, quien todo lo aguanta. Es la máscara que el ego creó. ¿Para qué? Para poder sentir amado. Claro, si yo todo lo puedo, no van a amar. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué queremos todos los seres humanos? Sentirnos amados, porque es una necesidad. Y el cerebro va a hacer lo que sea para eso. Nos mantiene en la ilusión del control. Como yo todo lo puedo, como yo siempre hago las cosas bien, como yo siempre cuido de los demás, como siempre estoy al pendiente de los demás, como siempre me responsabilizo por las cosas de los demás, no me van a dejar. Me vinculo de manera sana. Y puede que haya muchos vínculos que están siendo sostenidos desde esta ilusión de control y no desde la plenitud. Interpreta la vida desde la comparación y la defensa. Que hago mucho en la comparación, o cuando me dicen un comentario, me dicen alguna cosa, estoy a la defensiva. Y esto no nuevamente como una característica a criticar. Ay, claro, no aguanta ni un comentario, no una crítica, sino más bien a la defensiva se pone porque es una manera en la que se puede proteger ante los comentarios que sí pueden llegar a doler. Ah, Lili, Jimmy, el control es una máscara ante una herida de la infancia. Exactamente, Lili. Exactamente. Una persona en búsqueda de control está buscando evitar el dolor que representa lo incierto. El ego, estas máscaras, van a estarnos protegiendo de ciertos dolores. ¿Qué les digo? No es malo al final. Ay, no es malo al final porque nos ayudó en su momento, pero no podremos seguir viviendo de esa manera. Reacciona desde la herida, no desde la conciencia. Ahorita lo que hablábamos con ella al principio, exactamente. Es decir, está reaccionando y vinculándonos desde ese lugar, desde las heridas, no desde la conciencia. Y genera expectativas rígidas para mantener estabilidad aparente, ya sea conmigo o con los demás. Control, perfeccionismo, etcétera, etcétera, etcétera. En donde aquí el ego está más o menos tratando de balancear la situación para que yo no me venga abajo. Pero pues eso no es sostenible. Aquí en palabras de Anthony de Melo nos dice, el ego no es malo, es simplemente el sustituto del yo real que creamos para sobrevivir. Y era lo que les decía, yo no puedo llegar con un niño de 5 años y decir, mira, tus papás no te pueden aceptar, aprobar, porque no han sanado esta herida de la infancia. No, no voy a poder, porque no tampoco se tiene la capacidad emocional y mental, porque no es una edad para que esté en ese bucle de resolver a sus papás. Por lo tanto, ¿qué se activa? Este instinto. Es lo único que el cerebro sabe hacer ante esta situación de amenaza. Sin embargo, ya hay un yo adulto que puede tomar la iniciativa, que puede tomar esta responsabilidad de, ahora sí, me puedo hacer cargo de esas heridas. En otro punto las pusimos como con un pin en la pared. ¿Por qué? Porque el cerebro tampoco, por más que quisiera, no iba a poder. No iba a poder estar resolviendo esto. Sin embargo, llega el tiempo donde es relevante que ahora sí, ya llegó un adulto a poderse hacer cargo de eso. Y el adulto, digo, para bien o para mal, somos nosotros. Y déjenme ver.
Híjole, ya son 7:55 y todavía nos falta apego evitativo, apego ansioso, apego desorganizado, apego seguro, desapego. Todavía nos faltan varias diapositivas. No sé si quieran como que veamos los tipos de apego y le dejamos hasta ahí. Si quieran que la dejemos hasta ahí. Si quieren ver todo el día de hoy. No sé si me podrían como contar. ¿Cómo ven? ¿Cómo les acomoda más? Interesante y me gustaría como ir despacio, no solo como acumular, sino ir despacio porque para mí ha sido un tema muy interesante. No sé qué dicen ustedes, chicos. Ok, muchas gracias, Lili. Aquí Mau nos pone que fuerte y arranca la curita, pero sí, es difícil, sí, me imagino. Está, yo sé, está así como que te pasé el traguito amargo. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan? A ver, hola, ¿qué tal? Sí, está muy interesante el tema, la verdad. Yo en lo personal diría que también estaría abierto como para otra sección. Me gustaría seguir, pero ya mi cuerpo ya ahorita ya no puede más. Entonces, como aquí es mucho más tarde, entonces tuve un viaje bastante pesado anoche, conducir varias horas. Entonces, yo sí pienso que estaría disponible para la otra sección. Y si quieren seguir, pues me pongo al día con la grabación. Ok, muchas gracias, Emerson. Bueno, creo que alguien más, yo creo que son mayoría el pasarlo también para otra sección, la verdad sí también me gustaría. Ok, bueno, aquí Dani, mamá, nos dice que ella también opina que estaría bien seguir la próxima semana, Julie también. Entonces, lo dejamos la siguiente, dicen por grabación.